hablar sobre un encuentro con la cruz. Hemos estado escuchando la importancia de la cruz y hoy necesitamos que esto sea relevante para los hijos de Dios, para los cristianos. Un cristiano que no entiende la cruz solo tiene un título, solo tiene o está viviendo en un contexto religioso y no está viviendo en la verdadera libertad a la que Cristo nos ha llamado a vivir. Esto es algo difícil muchas veces de entender y de vivir, porque en nuestra naturaleza tratamos de explicar o encontrar una explicación a lo que allí pasó. El por qué tuvo que Dios entregara a su único hijo, por qué tuvo que ser una cruz. Porque simplemente no lo colocaron y le cortaron la cabeza y fuera sufrimiento. ¿Por qué tuvo que hacerlo Jesús? El hombre natural no puede entender lo que solamente se recibe por el Espíritu. Así que para muchos esta palabra de la cruz, esta predicación de la cruz, para muchos es una locura. Y para muchos que se congregan y que vienen a culto, sigue siendo un caso sin explicación y una locura. Pero para los que se salvan, como nosotros que hemos estado aquí y que lo entendemos, esta predicación es poder de Dios. Así que yo lo invito a que abra su corazón, porque no es casualidad que hoy usted esté sentado acá. Dios lo trajo para que usted tenga un encuentro verdadero con la cruz. Lucas capítulo 6 verso 46. Quiero empezar con estas cortas palabras que en el Sermón del Monte Jesús expresa, muy importantes, porque la expresión que allí Él declara debería hacernos pensar cómo es la vida que estamos viviendo y de quién estamos dependiendo. La vida la vivimos dependiendo de quién dependamos. Se lo voy a repetir. La vida la vivimos dependiendo de quién dependamos. Así que en Lucas 6:46 Jesús lanza una gran pregunta, haciendo énfasis en dos palabras o en una palabra, repitiéndola dos veces. Y cuando una palabra se repite dos veces es porque requiere relevancia y prestarle atención al significado de esa palabra, sobre todo los que somos hijos del Señor. ¿Ya tienen Lucas 6:46? Así que, mire lo que dice Jesús: ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? ¿Por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Es una gran pregunta, ¿verdad? Quiero hacer un momento y darle la bienvenida a una hermana que nos acompaña desde Honduras, la pastora Daniela. Pastora, póngase de pie, por favor. Vamos a darle un fuerte aplauso de bienvenida a la pastora. Bienvenida a esta casa. Es su casa también. Qué bueno tenerla acá. Así que, mis amados hermanos, el énfasis es la palabra Señor. Diga conmigo, Señor. ¿Qué significado le damos a esta palabra? ¿Qué significa cuando a alguien le decimos Señor? Solo se llama Señor al que yo considero que tiene potestad sobre mi vida. A alguien al que se le da reverencia por lo que es o por quién es. Jesús no le está hablando, y lo que vamos a trabajar en esta mañana no es solo para los inconversos, es más una palabra de despertar y de exhortación para los que ya decidieron seguir a Cristo.
los que estaban escuchando ahí tenían un cierto conocimiento de la ley, pero no la entendían, trataban de vivirla al pie de la letra, y teniendo al dador de la ley, a Cristo mismo delante de ellos, no lo podían percibir. Y aunque algunos utilizaban la expresión Señor, al final terminaban haciendo lo que querían. Por eso Jesús les dice: porque siguen llamándome. Y no es que lo llamaron una sola vez, sino que era constante. ¿Por qué nuestras oraciones se convierten en Señor esto y aquello, pero al final seguimos haciendo lo que consideramos que es lo correcto y hacemos a un lado el verdadero consejo de Dios? La palabra Señor indica señorío, indica que estoy rendido y estoy dispuesto a sujetarme a lo que al que estoy llamando Señor, al que estoy rindiendo adoración, quiere que yo haga. Son palabras que se han vuelto una muletilla en nuestros labios y aún en nuestras oraciones, porque hacemos a Dios participativo de la decisión que ya tomamos. Nos cuesta volver al principio a orar a Dios: hágase tu voluntad. No, decimos: esto es lo que quiero hacer, así que Señor, bendícelo. Y tenemos una iglesia arrogante, una iglesia que se le ha enseñado mal, porque se le ha dicho que muchas veces tenemos que darle órdenes al cielo para que haga las cosas que deseamos. Y tomamos ejemplos como Elías, tomamos ejemplos como Moisés, profetas del Antiguo Testamento, en los que nos fundamentamos y decimos: es que yo tengo que decretar, es que yo tengo que declarar, es que yo tengo que profetizar, y el cielo tiene que obedecer. No, estamos muy equivocados. Y entonces, aunque se nos fue dada por el Espíritu la capacidad de profetizar, no todos profetizan lo correcto cuando no están en el Espíritu. ¿En qué momento nos enseñaron que nosotros podíamos decretar cuando el decreto solo lo hace el Señor de todas las cosas? Pero en las malas enseñanzas, algo un poco turbias, que de la palabra sacan el contexto para hacer un pretexto, nos dejamos llevar más por la unción o por los moveres milagrosos que hace el milagrero, que realmente por lo que está escrito en la palabra. Y lo que transforma el corazón del hombre es la palabra de Dios, porque allí dice: ellas son las que dan testimonio de mí, en ellas está la vida eterna. La palabra de Dios es lo que produce vida en el hombre. Los milagros hablan de Dios, y Dios usa a cualquiera para hacer un milagro, pero la palabra de Dios es la que nos va a mantener enfocados hasta que Cristo venga. Pero no juzgamos la palabra, juzgamos los milagros que se hacen y nos convertimos esclavos prestando nuestros oídos a lo que cualquiera que hace milagros nos enseña de la Biblia, porque nos hemos olvidado de estudiar la palabra de Dios, sabiendo que el mismo Espíritu que está en aquel que enseña es el mismo Espíritu que está en ti para enseñarte. Así que Jesús tenía un problema. Ustedes siguen llamándome. Es que el problema, y cuando Él dice siguen, quiere decir que el problema persiste. Ustedes siguen llamándome Señor, pero al final hacen lo que no hacen lo que digo. Todo lo que usted necesita para el trabajo, para la familia, para las relaciones, todo lo que usted necesita ya está escrito en la palabra de Dios. Pero hemos llegado a este punto porque nos han enseñado a recibir un Cristo que salva y no a un Cristo que es soberano sobre todas las cosas. Entonces recibimos a Cristo como Salvador, pero cuando se habla de Señor nos cuesta. Este mundo tiene problemas con la autoridad. Hay rebeldía por todos lados.
oposición a la autoridad. ¿Cómo nos vamos a sujetar a Cristo, a quien no vemos, si tenemos problemas con sujetarnos al hermanito de al lado, a quien estamos viendo? Tenemos problemas con la autoridad, y llamar al Señor, Señor, no garantiza nada. Por eso Jesús mismo dijo: no todo el que diga Señor, Señor, la misma expresión, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo el que va a culto. El hecho de que usted se siente en un garaje no lo hace usted un carro. El hecho de que usted venga y levante las manos no lo hace cristiano. Estamos aquí. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El señorío de Cristo se recibe por una decisión personal, no es algo que se impone. Y si no tenemos un encuentro con lo que pasó en la cruz, jamás podremos disfrutar del señorío de Cristo. Porque solo la cruz nos mantiene pegados a Cristo. Por eso Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. No dice él por allá y yo acá. No, con él estoy juntamente crucificado. Entonces, en Primera de Corintios capítulo 1 verso 18, Pablo, hablando a los hermanos de Corinto, le dice lo siguiente: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, diga conmigo, a nosotros, dígalo otra vez, a nosotros, es poder de Dios. Y un mensaje que debemos recibir hoy, y es esta palabra que Pablo precisamente dice. No dice porque la cruz es locura. ¿Qué dice? La palabra de la cruz. La palabra de la cruz. El mensaje de la cruz. Lo que allí se transmitió. Muchos tenemos tantos rudimentos que cuando se habla de la cruz nos vamos al madero y a un Cristo que todavía allí permanece. Hablar de la cruz no es hablar de un palo atravesado. Hablar de la cruz no es hablar de una tradición. Muchos tienen la cruz colgada, pero están tan lejos de Dios. Hablar de la cruz no es hablar de un amuleto para la buena suerte. No es hablar de unas cenizas que se me ponen después de practicar en los carnavales pecado y que al ponérsela en la frente me hace empatar con Dios. Hablar de la cruz no es recordar la película en Semana Santa, no es simplemente ir a un templo en el lugar, sea católico como se llame, y ponerme de rodillas detrás de algo que fue labrado por el hombre. La cruz es un mensaje, diga conmigo, la cruz es un mensaje. Es una palabra que transforma. No es un amuleto de buena suerte. Es una palabra que nos incomoda para que haya una transformación por dentro. Y que esa transformación cause un cambio en la manera como nos conducimos en la vida. Por eso Pablo expresa la palabra de la cruz. Este mensaje es locura. ¿Por qué? Porque nos lleva a vivir una vida por el Espíritu, cosas que el hombre natural jamás va a entender. Lo que viene del Espíritu no se come, no se tramita, no se entiende en la razón humana. Por eso está la fe, para poderla recibir, porque no se entiende, pero solamente Dios nos ha llamado a creer lo que allí pasó. Y creer significa le doy veracidad, estoy de acuerdo, concuerdo, creo lo que allí pasó en la cruz.
Ese mensaje es el centro del evangelio. El centro del evangelio no es: necesitas un milagro, ven a la campaña para que Dios te sane. No, eso debería ser la consecuencia. El centro del evangelio es el mensaje de la cruz de Cristo. Pero esto ya no se predica, porque precisamente hoy te voy a hablar de 5 encuentros con la cruz, y en uno de esos la iglesia se estacionó. Lo vamos a ver más adelante. Pero necesitamos volver al mensaje correcto. Diga al que está a tu lado: volvamos al mensaje correcto. Lo que no proviene de la cruz es otro evangelio. Y la cruz es algo que a simple vista no gusta. Todos querían los milagros de Jesús, y cuando fue a la cruz ninguno estuvo allí. Nadie va por el mundo diciendo: yo quiero la cruz, yo quiero la cruz. No, todo el mundo quiere: yo quiero poner las manos y que se levanten los enfermos. Yo quiero la unción. Pastor, póngame la mano y deme la unción. Yo quiero resucitar muertos. Yo quiero la gloria. Yo quiero que los demonios se me sujeten en mi nombre, en el nombre de Jesús. Yo quiero. Pero nadie tiene en su boca diciendo: yo quiero la cruz. Porque no es el mensaje que hoy acomoda a la gente para tener millones en un templo. No es el mensaje que reúne a las personas en medio de una fogata para sorprender. Es el mensaje que pocos quieren escuchar, pero que todos necesitan escuchar. Porque la cruz no nos da, ese mensaje no nos da lo que queremos, nos da lo que necesitamos. Y hoy muchos están enfocados más en lo que quieren que en lo que realmente necesitan. Se ha despertado un deseo en la iglesia por conseguirse un marido que las llene de joyas, y hemos dejado al de la cruz a un lado. Métase a YouTube y comience a escuchar mensajes. Tú puedes, tú lo vas a alcanzar. Para eso fuiste creado. Eres lo más grandioso del universo. Todo lo que quieras te va a llegar. Písalo y así va a ser tuyo. Decreta, ordena, manda a los ángeles. Es que tú te mereces. Haz que las piedras se conviertan en pan. Me parece estar escuchando al diablo tentando a Jesús, igual que a la iglesia. Es que tú eres hijo de Dios, tienes hambre. Tú no tienes por qué tener hambre. Haz que las piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Pero no, la iglesia no sabe responder. No solo de pan vivirá el hombre, sino que dice: en el nombre de Jesús, piedra ponte y sea un pan. La cruz no es algo que todos queremos cargar, pero es lo que nos va a hacer entrar al cielo, iglesia. Por eso hoy, préstame atención, no serás inocente una vez que salgas de este lugar. Si te mueres, no tendrás excusa delante de Dios. Y los que están escuchando y viéndonos también, Dios no dará por inocente al culpable. Ignorar una ley no lo hace usted inocente. Amén. No es que me volé la señal de tránsito. Usted no le puede decir al policía: yo no sabía. No, es que es su deber saber. Y es que hay una ley, y el hecho de que usted no la sepa no quiere decir que no se va a cumplir. Así que el que quebranta la ley es culpable, es transgresor de la ley. Y Dios dice que no dará por inocente al culpable. La palabra de la cruz es el centro del evangelio, es esa buena noticia, porque anuncia la muerte de Cristo por nuestros pecados. Esta es una palabra que busca reconciliar al hombre perdido con Dios, pero a su vez
Este mensaje de la cruz busca infundir la pasión por una permanencia absoluta en la verdad que hemos recibido de Cristo. Porque el evangelio no se trata de llegar rápido a la meta, sino de permanecer. Por eso la Biblia dice: el que permaneciere hasta el fin, este será salvo. Sé fiel hasta la muerte, Apocalipsis 2:10, y yo te daré la corona de la vida. Se trata de permanecer. No se trata de que voy a ser el que más ayuna, el que más ora, porque quiero llegar más rápido, porque quiero ser más maduro que todos. No, se trata de permanecer en la verdad que hemos recibido en Cristo y establecer el fundamento correcto para que todas las decisiones que tomemos o en donde la vida se manifieste, Cristo sea nuestro centro, Cristo sea la roca de nuestra salvación, Cristo sea nuestro Señor. Y cuando Él es Señor, su soberanía no se cuestiona. Así que cada vez que usted le dice: Señor, ¿por qué a mí?, usted no se ha rendido por completo al señorío de Cristo. El hombre natural trata de buscar explicación a las cosas que pasan. Cuando viene la muerte, comenzamos a preguntarnos: ¿y por qué al vecino no? Traficante, drogadicto, habla mal de la gente, y nosotros que íbamos a culto, es que te lo vas a llevar. Hay cosas, Deuteronomio 29:29 dice que hay cosas que solo le competen a Dios saberlas. ¿Cómo Dios puede amar a alguien que ha hecho tanto mal? Eso se llama gracia y solo le compete a Dios saberlo. Porque entre otras cosas, Dios no tiene rangos de males. Dios no tiene escalas de mal. El que dice mentira no está por aquí y el que mata está por acá. No, tanto el que mata como el que dice mentira están en el mismo rango. Así que si Dios perdonó a un violador, ¿por qué no perdonarte a ti? Esas son cosas que el hombre natural no entiende. Y gracias a Dios no somos Dios, porque si fuéramos Dios, más de uno estaría muerto aquí, ¿no? Y con la mirada así. Pero eso es gracia y misericordia. ¿Sabes qué es misericordia? Darle a la gente no lo que merece, sino lo que necesita. Así que la cruz es esa palabra. Diga conmigo: la cruz no es un lugar momentáneo, es un lugar donde debemos quedarnos. Es el mensaje donde nos estacionamos y crecemos. No es que yo creo un poquito de esta verdad de la cruz y creo un poquito acá de esta prosperidad y creo un poquito acá de esto y creo un poquito acá de lo otro. No, de poquito en poquito usted se está yendo de la verdad. La cruz no es un lugar al que vamos de vacaciones. No es un momento en el que porque estoy pecando me clavo allí, pero cuando ya las cosas están bien le digo: Cristo, chao, te veo, me bajo de la cruz y sigo mi vida. No, hay que permanecer. Y no dejes que tu tiempo en el evangelio te haga pensar que ya eres lo suficientemente fuerte como para bajarte de esa cruz y hacer las cosas en tus propias fuerzas. Porque muchos ministros hoy se han bajado de la cruz. Y el prototipo de iglesia no es lo que la Biblia enseña, sino lo que ellos han deseado formar. Y nos pasa que después de Dios haber creado las cosas a su imagen y semejanza, terminemos como dice en el libro de Génesis, en el capítulo 5 y en el capítulo 6, que Adán tuvo hijos a su imagen y a su semejanza. Y tenemos iglesias a la imagen de Adán y no a la imagen de Cristo. La cruz es el lugar donde todo empieza. ¿Qué significa la cruz? Significa sacrificio.
Y sacrificio significa matar con propósito. Así que la cruz no es un lugar casual, es un lugar que fue creado con propósito. El mismo Jesús lo predicó y dijo: es necesario que yo vaya y sufra. Tenía que sufrir. El sufrimiento es parte de la paga de ese pecado. Quien no hizo pecado se hizo pecador por nosotros. Él no hizo pecado, pero tomó nuestro lugar. Y la única manera de saldar la deuda del pecado es con la muerte. La paga del pecado es la muerte. No una muerte rápida, sino una muerte lenta, donde el sufrimiento es necesario hasta que se derrama la última gota de la sangre. Porque el libro en Levítico, la palabra de Dios dice en Levítico que la vida está en la sangre. Hasta que salga la última gota, la vida no es entregada. Cuando la vida es entregada, el saldo está pagado. Por eso dice en Colosenses que toda acta de decretos que estaba en nuestra contra, Cristo la clavó en la cruz. Y cuando tú aceptas este mensaje y la vida de Cristo en ti, Satanás nunca tendrá argumentos en tu contra. Porque cuando él va a venirte a sacar argumentos en tu contra, tú solo tienes que decirle: en la cruz todo fue pagado. Y Jesús dijo: consumado es. Yo le daría un fuerte aplauso al Señor por eso, porque eso es maravilloso. Hoy se predica una cruz que trata de mejorar la naturaleza caída del hombre. Un mensaje que solo aporta buenas noticias, pero la buena noticia jamás será bien recibida si no se sabe cuál es la mala noticia. No es lo mismo que a usted le den una buena noticia sin haber ocurrido o sin tener un precedente de algo malo. ¿Me estoy dando a entender? Simplemente es una buena noticia. Usted dice: ay, qué chévere, qué bueno. Pero cuando a usted le dicen que estaba a punto de morir, que tenía días contados, y luego llega el médico y le dice: usted ya no tiene nada, a usted le están dando una buena noticia que va a alegrar su corazón, porque primero conoció la mala noticia. El mensaje de la cruz tiene que mostrarnos nuestra condición de pecadores. Jamás habrá un verdadero perdón del cielo si no hay alguien que tiene un verdadero arrepentimiento. Los remordimientos van y vienen. El arrepentimiento es uno solo, que nos lleva a un cambio de nuestra manera de vivir, porque cambiamos la mentalidad. ¿Cómo sé que una persona ha nacido de nuevo? Cuando sus acciones muestran que su arrepentimiento está dando fruto. Pero hoy se está predicando una buena noticia y no se le dice a la gente que está en pecado. Se le dice a la gente: tú tienes un problema, pero tranquilo, no te preocupes, Dios no tiene problemas con tus problemas. Y más si es el que más diezma. ¿Cómo le digo a este que está en adulterio y que eso es pecado, si con ese diezmo pago el arriendo de la iglesia? Entonces le entra al ministro el espíritu de la tartamuda. Y Dios diciéndole: dile que está en pecado. Y Señor, entonces, hermano, usted tiene un problema. Yo le voy a presentar a la psicóloga de la iglesia para que le ayude en ese problema. Tranquilo, que Dios no tiene ningún problema con eso. Él te ama tal como eres. Porque es que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Sáquese esa tontería de su mente. Porque el que practica el pecado jamás podrá disfrutar del verdadero amor de Dios.
Si no hay un verdadero arrepentimiento, el amor de Dios no se hará real en su vida. Pero ese es el mensaje que nos gusta. Así que quitamos el verdadero mensaje de la cruz y nos buscamos una cruz más hermosa, que diga: esa sí me la pongo en el pecho, esa sí es fácil de cargar, esa sí me gusta. Porque es que yo voy a esa iglesia y en esa iglesia hay mucho amor. Ahí no me dicen que estoy en adulterio, ahí no me dicen que estoy en fornicación. No se meten con eso, porque es que Dios nos ama a todos por igual. Ahí no me dicen que el que me gusten los hombres es algo que a Dios no agrada. Dios no tiene problema con que me gusten los hombres. ¿Cuántas mañas le ponemos a la nueva cruz? Y al final pensamos que con esa cruz nos vamos todos al cielo y terminamos con una cruz disfrazada en el infierno. La cruz significa muerte. La cruz no son medias tintas. El mensaje de la cruz no es medias tintas. La cruz no es de simpatizantes. Porque la Biblia no dice: y los simpatizantes entrarán al reino de los cielos. Segunda de Leví, capítulo 3, verso 4. No. Yo soy católico, pero yo simpatizo con la cruz. No. Eso no sirve ni tu catolicismo, ni que digas que eres evangélico, ni testigo de Jehová, ni mormón, ni rosacrucista. Ponle apellido, pero el apellido no te va a hacer entrar al reino de los cielos, sino el verdadero mensaje. Y este es el mensaje que predicamos: a Cristo y a Cristo crucificado. Este es el verdadero mensaje del evangelio. Este es el centro. Y la cruz significa muerte. La cruz no intenta mejorar al hombre, la cruz intenta acabar con ese Adán caído. Por eso la Biblia dice que hay un postrer Adán. ¿Para qué hay un postrer Adán si Dios quiere mejorar el primer Adán? Es esa naturaleza caída que está en nosotros, que tenemos que renunciar a eso. Por eso Efesios capítulo 4 dice: vístete de Cristo, despójate del viejo hombre, suelta ya esa cara de ogro que tienes, suelta ya del día que recibiste a Cristo. De pronto dijiste: no, pastor, yo llevo mi cruz. Pero la cruz no es esa prisión, la cruz no es esa carga a la que le llamas cruz y dice: esto es lo que me mantiene. No se trata de eso. La cruz no es tu suegra, la cruz no es ese problema en el que estás. La cruz, no. El día en que me casé agarré mi cruz. No, esa no es tu cruz. ¿Me estoy dando a entender? No, pastor, yo tengo como 10,000 cruces encima. No, esa no es tu cruz. Mateo 16:24 dice, yo creo que esto va para una segunda parte, porque ya son las 9:30. Mateo 16:24 dice: luego Jesús dijo a los que le seguían. Amén. ¿A quiénes le dijo? ¿A quiénes? ¿Qué es un discípulo? Alguien que está sujeto a una disciplina y dispuesto a hacer la voluntad de su Señor. Así que Jesús no le estaba hablando a simpatizantes. Hermano, si usted simpatiza hoy, amigo, si usted simpatiza hoy, no te vayas hoy. Igual, da el paso y acepta a Cristo en tu corazón como Señor y como Salvador. Porque los simpatizantes no heredarán el reino de los cielos. Porque el que simpatiza está de acuerdo con algunas cosas y con otras no. El que recibe a Cristo como Señor nunca cuestionará su soberanía. Entonces Jesús le está hablando a los discípulos, no le está hablando a cualquier. Esto no es un mensaje evangelístico.
Le está hablando a los discípulos. ¿Qué les dice a los discípulos? A los discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, ya pues no son discípulos. Se está contradiciendo. No son discípulos. Si ustedes quieren seguirme, ¿y acaso ya no son discípulos? ¿No se suponen que ya lo siguen? ¿Cuántos templos tenemos llenos de gente que siguen al Señor? ¿Tú sigues a un Salvador o sigues a un Señor? Tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Sigo a un Salvador o sirvo y sigo a un Señor? Él le dice a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, le está diciendo, hay un compromiso mayor que solo estar detrás de mí cargándome las maletas. Hay un compromiso mayor que solo ser espectadores de los milagros que hago. Y ese es un segundo llamado que va a costar, porque es aquel a quien se le entrega el mensaje para que lo guarde y lo multiplique. Entonces Jesús dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, diga conmigo, tiene. No es si quiere, si puede, cuando pueda, piénsalo bien. No. Diga conmigo, tiene. Esa es la diferencia entre los que siguen en el tiempo que les sobra y los que se convierten al señorío de Cristo. Son los que aceptan lo que tienen que vivir. Es como decirte: tengo esta hoja en blanco. Si estás dispuesto a seguirme, dijo Jesús, te lo voy a poner de esta manera: necesito que me firmes con tu puño y letra y me pongas tu cédula abajo, y ves y me autenticas este papel. Pero no tiene nada, precisamente. Primero fírmalo y luego lo voy a llenar con qué quiero que hagas. Eso es ser discípulo de Cristo. ¿Pero qué queremos hoy? Ay, Señor, muéstramelo primero. Dime. Servicio, no sé qué, poner la otra mejilla. No. A mí me gustan los devocionales justo a tiempo. Dejémoslo así. Entonces en la mañana tú escuchas en el mercado, en el negocio, tú escuchas, apenas se abre, tú escuchas: que seas mi universo. Váyase al mercado. Todo el mundo son evangélicos en el mercado a las 8 de la mañana. Que sea, está Alex Campos, está Daniel Calvetti. Y me diste nombre. Después de 10, como Toyota nuevo, pidiendo vía. Y hay muchos seguidores así. Yo danzo en el desierto. Y cuando salen de culto, ponle la tranca a la puerta. Echa el palote a la olla. Bueno, esos son viejos, yo no. El día que el hermano estaba contando el testimonio y se pone a cantar. ¿Cuál fue la canción? A ninguno se acuerda la canción, ¿verdad? ¿Ah? ¿Cuál fue la canción? Mis amados, estoy enamorado, tragado. Le faltaba era levantar la mano. De tu mirada en cada... El hermano contando el testimonio, ¿verdad? Sí, porque él la compuso. Pero todos entraron en el espíritu, aleluya. Yo no sé qué me emociona. Yo nada más me reía y ya.
Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Número 1, ¿qué tiene que hacer? Tiene que abandonar su propia manera de vivir. Número 2, ¿qué tiene que hacer? Tomar la cruz. Y número 3, seguirme. O sea que el primer paso no es seguirlo, el primer paso es abandonar. Número 2, tomar. Y número 3, seguir. Él no lo habló en desorden, Él lo dijo en orden. Porque jamás puedes seguir al Señor si primero no estás dispuesto a abandonar para sujetarse a su voluntad. ¿Y cuántos están luchando? ¿Será la voluntad de Dios? Tú sabes qué es la voluntad de Dios. Tú sabes cuál es la voluntad de Dios. La Biblia dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Todo lo que no santifica no es voluntad de Dios. ¿Para qué preguntas cuál es la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque estás apegado a algo que no estás dispuesto a abandonar. Jamás el mensaje de la cruz será vida en tu vida. Y lo que va a conducir, que hablamos el domingo que viene, vamos a hablar de lo que produce este mensaje. Y hablamos de esos 5 encuentros que hubo con la cruz. Si primero no estás dispuesto a abandonar su propia manera de vivir. Ahora, este no es el mensaje para los que vinieron hoy por primera vez. Lo primero que Dios te pide hoy es abre tu corazón y arrepiéntete de tus pecados. Pero el que ya dio ese paso, ahora el mensaje para ti es: tienes que abandonar tu propia manera de vivir el evangelio. Póngase de pie, por favor. Póngale la mano en el hombro al que está a tu lado. Dígale: deja de ser seguidor y conviértete en un verdadero discípulo. La cruz no es algo que se desee, pero es lo que necesita el hombre. Es lo que necesita la iglesia hoy. Volver al centro donde todo empezó. Ese es el centro del evangelio. Si tú estás aquí, te hablaron otro evangelio, te enseñaron mal. Si te hablaron de que te merecías tantas cosas, sin un verdadero arrepentimiento, te enseñaron mal. Te pintaron una cruz hermosa. ¿Cuál es la señal de que es la cruz correcta, pastor, cuando usted no la quiere llevar? Nadie ama una cruz llena de sangre. Nadie llama o ama una cruz en la que te digan: si la agarras, te tienes que renunciar a todo lo que consideraste que eran tus sueños. Nadie quiere ese mensaje, pero es el mensaje que necesitamos. No es lo que desea tu alma, es lo que necesita tu alma. Porque al final, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos.